Yo soy la doctora Ana María Cardona, especialista en medicina del deporte, y hemos hecho, digamos que un gran trabajo en formación de atletas en fútbol, en atletas de combate en Selección Colombia. Entonces, digamos que es importante resaltar el enfoque que tiene la conferencia o la charla. Bueno, inicialmente digamos que todo está enfocado hacia la prevención de las lesiones. Ya vimos algo de la descripción y lo más frecuente en esta población de los niños, pero la idea es que pues muchas de estas lesiones se pueden prevenir y tenemos diferentes estrategias a nivel de fortalecimiento, entrenamiento, indumentaria, nutrición e hidratación que vamos a revisar en esta tarde de hoy. Obviamente la actividad física es una necesidad para todos nosotros y la idea es que desde edades tempranas introduzcamos este como uno de los hábitos saludables en la formación de nuestros niños y pues idealmente adultos sanos. Tiene múltiples beneficios a nivel de la salud y en prevención de enfermedades y trastornos del peso, adicionalmente en salud mental, y genera pues hábitos de disciplina y de relaciones interpersonales que son muy importantes para el desarrollo de una persona integral. Actualmente la recomendación está en 60 minutos al día. Todos los niños de 5 a 17 años deberían estar al menos una hora todos los días haciendo alguna actividad deportiva, que puede ser de intensidad moderada a vigorosa y debe ser pues en su mayor parte aeróbica, como trotar, correr, patear. Sin embargo, 3 veces a la semana, y esta recomendación es muy importante, deberíamos incluir actividades físicas que involucren la fuerza, porque tiene un efecto primordial a nivel de los huesos y de la parte muscular. Entonces, recordar que una hora al día debo procurar que mis niños estén moviéndose o haciendo algo de actividad física, sea competitiva o recreativa. A nivel de Colombia, es muy importante resaltar que solamente el 31% de nuestros niños en este rango de edades de 6 a 12 cumple con esta recomendación. Es por esto que es importante tener diferentes estrategias que logren aumentar el cumplimiento de esta recomendación. De 13 a 17 años, el porcentaje de población que cumple la recomendación es aún más bajo, del 13.4, y los hombres generalmente cumplen más la recomendación que las mujeres. Entonces, ahí hay una población con algún riesgo adicional porque debemos procurar que nuestras niñas sean igual de activas que los hombres. Adicionalmente, en nuestra población de 5 a 12 años se ha ido evidenciando un incremento en las alteraciones del peso, con un exceso de peso en el 24.4% de la población de 5 a 12 años y un 17.9% del 13 a 17 años. Como veíamos, la actividad física pues es una herramienta clave en el manejo de estos trastornos de peso y en la prevención. Con respecto a las lesiones, pues se estima que una cantidad muy importante de pacientes consultan a urgencias, cerca de 2.6 millones de niños en los Estados Unidos con una lesión que sea específicamente asociada a la práctica deportiva. Un tercio de todas las lesiones que se producen en la infancia ocurren secundario a una trauma deportivo. Es por esto que es tan importante tener pues esta recomendación y hacer como un screening específico de esta población. Muchas de las lesiones que se describen son esguinces, fracturas, lesiones por sobreuso que ya vimos y generalmente pues pueden ocurrir en cualquier deporte, pero depende mucho de la frecuencia y la intensidad con la que estén realizando cada actividad. Hay algunos periodos que representan un mayor riesgo para la población. Es mucho más frecuente presentar una lesión durante los entrenamientos, casi el 62% de las lesiones se producen en este periodo y pues es porque están involucrados específicamente en escuelas, campamentos o en una preparación para torneos que hace que haya una mayor exposición a los factores de riesgo. Es muy importante destacar que los que tienen, digamos, una predilección o una dedicación solamente a un deporte, tienen un 70% más de probabilidad de tener alguna lesión por sobreuso. Entonces, por eso es importante hacer una exposición variada, diferentes tipos de actividad para que el niño o la niña tenga un desarrollo integral y no sea solamente en un deporte, a menos de que ya se esté viendo como una dirección a nivel profesional en ese sentido, donde debería tener un acompañamiento muy apropiado por un equipo multidisciplinario. Hay un tip muy importante y es que el número de horas a la semana dedicadas a entrenar solamente un deporte no debe superar la edad del atleta. Entonces, si mi niño tiene 10 años, debe hacer máximo 10 horas de fútbol a la semana, hablando específicamente del fútbol, pero puede hacer más horas a la semana si hace otros tipos de deportes que no sean del mismo gesto y de la misma actividad de manera repetitiva. Es por esto que también hemos visto que cuando se prueba un nuevo deporte,
hay también unos factores de riesgo porque no se conocen las reglas, hay una indumentaria nueva y es importante pues hacer siempre un calentamiento apropiado, conocer el reglamento y tener el equipo para la práctica deportiva. Con respecto a los atletas que nosotros proyectamos como talentos en alguna de las disciplinas, es importante lo que les mencionaba, hay un mayor riesgo si solamente me dedico a un deporte en edades tempranas. Y entonces es por eso clave que los expongamos a diferentes tipos de entrenamiento, disciplinas, para que tengan una mejor condición física y una coordinación motora más amplia y no solamente específica para un gesto deportivo, porque ahí es donde mayor vemos algunas lesiones por sobreuso. Hay múltiples factores de riesgo que son modificables y que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar integralmente nuestro atleta. Muy importante los imbalances de fuerza o los rangos de movilidad articular que tenga nuestro atleta, y ahí es donde entra ese trabajo de 3 veces por semana al entrenamiento con su peso corporal, donde se ve una diferencia en esos imbalances entre las personas, niños que entrenan y los que no entrenan. La mala alineación anatómica también corresponde a un factor de riesgo. El uso del calzado inapropiado. Previamente nos hablaban acerca de los taches. Hay diferentes alturas de taches que se van a seleccionar dependiendo del tipo de terreno que tengamos, y eso hace también una especificación importante en cada uno de los deportes. El cartílago de crecimiento, que es menos resistente al microtrauma repetitivo, los entrenamientos que puedan ser muy intensos y en periodos obviamente de crecimiento, y la especialización temprana en un solo deporte. Recordarles que casi cerca a la mitad de las lesiones que se ven son prevenibles. Por eso es importante tener todas nuestras estrategias, tanto de fuerza, flexibilidad, nutrición y descanso, para prevenir estas lesiones. Aquí vemos, digamos que siempre que nosotros pensamos en la salud integral de un paciente, de un niño, vamos a pensar en un equilibrio de todas estas características físicas. Debes tener una buena resistencia, adecuada velocidad, desarrollar y entrenar la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y tener una buena composición corporal, que ahí estamos hablando no solamente del peso, sino del porcentaje de grasa y masa muscular, que empiezan a cobrar una importante papel a nivel metabólico desde temprana edad. Y desde que tengamos una buena salud, de ahí podemos partir hacia el rendimiento. Si no hay una buena salud, va a haber un riesgo elevado de todas las lesiones también. Recordar nuevamente que 3 veces a la semana debemos trabajar la fuerza en esta población, que a veces por miedo, por mitos, por alguna desinformación había estado relegada a que no se trabajara. Era mejor que no trabajaran fuerza en el pasado, pero ya se sabe que tienen que trabajar la parte de la fuerza. Obviamente es una fuerza que es supervisada, con una buena técnica, que tiene una relación con el cronograma de entrenamiento que está teniendo, y por eso en las escuelas hacen todo un cronograma deportivo y una planeación a través del equipo multidisciplinario. Y obviamente se asocia a que tengamos una menor incidencia de las lesiones reportadas. El periodo precompetitivo de la pretemporada es clave para hacer acondicionamiento muscular, y una de las lesiones más frecuentes en las mujeres futbolistas especialmente es la ruptura del ligamento cruzado anterior. Esta población es muy sensible a este tipo de lesiones porque tiene factores de riesgo biomecánicos adicionales que vamos a discutir más adelante, pero obviamente un entrenamiento de la fuerza hace que reduzcamos algunos de esas imbalances, que se entrena en la forma de caer, pues va a tener un menor riesgo de esa lesión específicamente. Cuando tenemos entrenamiento de la fuerza en los niños, obviamente estamos promoviendo que haya un acondicionamiento neuromuscular, y ahí podemos trabajar adicional a la fuerza, también toda la parte de propiocepción, y eso nos va a ayudar a prevenir las lesiones, pero también a disminuir el tiempo de recuperación de nuestros atletas versus los compañeros que no hacen un tipo de programa que sea de acondicionamiento neuromuscular. Con respecto a los huesos, en esta población y en estas edades es un momento crucial para construir el hueso del futuro. Es por eso que casi el 50% del pico de la masa ósea se produce en esta edad. Si yo expongo a mi atleta a actividades que son de impacto, actividades que generan contracción muscular a través de las inserciones de los músculos, eso tiene un estímulo mecánico para mejorar esa densidad mineral ósea y nos va a prevenir a futuro algunas alteraciones de tipo osteopenia, osteoporosis, especialmente en las mujeres, pero en todos los atletas. Aquí era lo que decía.
¿Qué tipo de fuerza? Pues hay muchos ejercicios de fuerza, pero nosotros siempre, digamos que priorizamos los ejercicios que son con el peso corporal, que es de tipo funcional, que necesitan solamente una banda o una colchoneta para realizarse y que se pueden hacer en la casa. Es decir, que este programa de ejercicios lo podrían hacer los niños perfectamente 2 a 3 veces a la semana en su casa. Y inicialmente vamos a empezar con 1 o 2 series de ejercicios si los niños no han estado expuestos previamente al entrenamiento de fuerza, y ya cuando tienen un entrenamiento continuo de más de 2 meses continuos, ahí sí vamos a hacer 3 a 4 series por ejercicio, que es como el valor ideal. Les comentaba acerca del aumento del riesgo de la ruptura del ligamento cruzado anterior en las mujeres, y es porque tienen también un ángulo de las rodillas diferente, un soporte muscular a la estabilidad también que es diferente, una forma de caer que predispone a la ruptura de este ligamento, y factores hormonales que en algunos periodos pueden ejercer un mayor riesgo de la ruptura. Pero si nosotros entrenamos esos imbalances a nivel isquiotibial, una buena fuerza del core, que ahorita vamos a ver algunas estrategias para eso, y enseñamos al atleta que tiene que caer de una manera donde prevenga ese estrés mecánico, pues tenemos un menor riesgo de lesiones, y eso se entrena a través de un programa organizado. Por esta razón, la FIFA desarrolló este programa que se llama los 11 más. Son diferentes tipos de ejercicio que buscan trabajar la parte aeróbica, la parte de la fuerza, el equilibrio, la propiocepción y algunos desbalances musculares que podamos tener. Está diseñado para hacer en campo, pero se puede hacer en cualquier lugar, y tiene como 3 partes específicas. La primera es un trabajo de la carrera, como trotar para hacer un calentamiento apropiado, movilidad articular, que es esta primera fase que ven aquí, pero la pueden encontrar también a través de videos con la descripción específica de cada una de las fases. Para mí, y digamos que en general en prevención, la más importante es esta parte 2, donde tenemos 3 columnas, y ahí vamos a diferenciar por el nivel de especialidad del atleta. Digamos que el 1 es para el más amateur que está empezando en este proceso, intermedio, y tenemos el nivel avanzado. Y vemos que hay diferentes tipos de ejercicio con su complejidad específica. Acá hicimos como un close-up en estos ejercicios tipo plancha, plancha lateral, y un entrenamiento como de un ejercicio nórdico, así se llama, para el entrenamiento de los isquiotibiales con un compañero, que también se puede hacer en la casa, y eso nos mejora toda la fuerza y la simetría que hay entre los cuádriceps y los isquiotibiales, porque esa función de los dos es clave, y esa como igualdad en las fuerzas obviamente es crucial. Aquí tenemos la progresión de cada uno de los ejercicios. Acá tenemos ejercicios de balance, entrenamiento en una sola pierna, de equilibrio, propiocepción y de fuerza, como mencionábamos. Tiene una tercera parte que también va a continuar toda la parte de la carrera deportiva y pues del entrenamiento aeróbico. Y una de las condiciones importantes de tocar en esta población es la conmoción o la concusión en inglés. Es donde tenemos alguna lesión traumática por un trauma directo a la cabeza, como una consecuencia que pueda tener en la función cerebral. Usualmente tiene efectos y síntomas que son temporales, pero puede desencadenar a largo plazo dolores de cabeza, problemas de concentración, memoria, equilibrio y coordinación. Es importante, como decíamos, el mensaje que nos debemos llevar en las escuelas, en la casa, es cuando esto es un signo o síntoma de alarma. Y acá pusimos, digamos, de los síntomas más importantes que debemos tener en cuenta, que están en esta página de Mayo Clinic, donde podemos identificar vómito, dolor de cabeza persistente o que empeora, alteraciones visuales del lenguaje o de la función motora en los brazos o en las piernas, cambios en el comportamiento, dificultad con la función mental y la coordinación, algunas convulsiones, mareos, y obviamente esto es una indicación para consultar a urgencias si se sospecha este tipo de lesión. Dentro de las estrategias de prevención, ya hablábamos de la fuerza, de toda la planificación del entrenamiento, y obviamente la parte nutricional tiene un impacto directo. Lo primero, y siempre partiendo de la salud, es que tenemos que tener un equilibrio en todos los macronutrientes. Por eso es que no promovemos ningún patrón restrictivo que quite ni carbohidratos, ni proteínas, ni grasas, porque todos cumplen una función específica y crucial a nivel de salud y de rendimiento. Especialmente los carbohidratos son la principal fuente de energía a nivel del ejercicio, entonces es uno de los más importantes, y ahorita vamos a ver cómo hacemos una periodización y un timing y la planeación de esos carbohidratos para tener una reserva de glucógeno y de energía apropiada en cada momento.
Aquí pues les traía también un modelo del plato saludable que se utiliza en Colombia en las guías mundiales, porque es una distribución de que el plato debe ser colorido y pues ajustado a las porciones de carbohidratos de buena calidad, con fibra y de proteínas, dependiendo si yo tengo alguna restricción o preferencia entre vegetariano o vegano, para tener una buena equilibrio entre los tres macronutrientes en la distribución, pero nuevamente partiendo de la salud y luego sí hacia el rendimiento. Sin embargo, en los niños sí hay tres microelementos que son el calcio, el hierro y la vitamina D, que son cruciales por el proceso de desarrollo muscular, desarrollo óseo en el que están, digamos que sometidos a cargas más altas. Con respecto al calcio, pues obviamente está involucrado en el hueso, en su salud y en algunas actividades enzimáticas, pero en la contracción muscular también. Se recomienda que puede tener 1.000 miligramos de 4 a 8 años y 1.300 de los 9 a los 18 años. Y las principales fuentes corresponden a leche, yogur, queso, brócoli, hojas verdes como la espinaca y algunos granos fortificados. Con respecto al hierro, obviamente tiene una función primordial en el transporte de oxígeno hacia los tejidos, pero en el crecimiento tiene un papel fundamental y en el desarrollo de la masa muscular y el volumen sanguíneo que yo necesito para rendir en un deporte específico. De los 9 a los 13 años se recomiendan 8 miligramos al día para evitar anemias y de los 14 a los 18, 11 miligramos o 15 si es una atleta mujer. Y es una de las deficiencias que debemos hacer como un screening, un tamizaje temprano para poderla corregir y es frecuente en las mujeres atletas, en los corredores de distancia o en atletas que son veganos o vegetarianos y ahí tenemos que hacer una adecuada suplencia, pero haciendo nuestro chequeo biomédico y toda la parte de los exámenes de laboratorios para saber cómo está nuestro atleta. Está presente en las hojas verdes, en los granos que son fortificados, en las carnes rojas y en las vísceras, y es importante resaltar que la absorción del hierro también va asociada a la vitamina C. Entonces, si yo me como unos frijoles y quiero absorber el hierro NOEM que está ahí, pues es bueno tomarme una limonada después de terminar esa comida para mejorar la absorción del hierro en ese momento. Con respecto a la vitamina D, también tiene un papel fundamental en el hueso, pero además se ha visto involucrado en alteraciones del sueño, en alteraciones de las defensas, en procesos inflamatorios y a nivel muscular como una de las estrategias de recuperación. Entonces también debo hacer como un screening de los valores en esta población, cómo está, especialmente si son atletas que entrenan en escenarios que son cubiertos o que nos exponen al sol frecuentemente, como acá en Bogotá, que hay una grandes niveles de insuficiencia de vitamina D. Con respecto a la hidratación, pues ahí sí tenemos unas recomendaciones específicas. A nivel general, el agua siempre va a ser como la principal herramienta para hacer una adecuada hidratación. Pero yo debo empezar desde preentrenamiento, debo tener unas especificaciones para el periodo durante y para el periodo posterior. Antes me puedo tomar 500 mililitros, más o menos de 2 a 3 horas antes y solamente de agua. Si ya estoy durante el entrenamiento o el partido y solo mi práctica solo va a durar una hora, entonces ahí puedo reponer 200 mililitros cada 20 minutos haciendo esas pausas para tomar esa cantidad de agua específica. Pero si mi deporte dura más de una hora y tengo un partido, un entrenamiento de una larga duración, ahí sí necesito hacer una adecuada reposición, tanto de carbohidratos y de sodio, de electrolitos, y es por eso que hay algunas ayudas de bebidas deportivas que son útiles en este periodo específico. Hay electrolitos que vienen solos, pero es importante recalcar que uno necesita carbohidratos en este periodo durante la competencia o durante el entrenamiento si dura más de una hora. Y en el periodo post-entrenamiento, empezar a hacer una reposición de 120 mililitros asociado a las comidas posteriores, a las bebidas posteriores, que ahí podemos involucrar también esa cantidad de agua. Aquí les traigo una tabla simplemente para tener un cálculo general. Si yo tengo un atleta que pesa 30 kilos, debo reponer durante el ejercicio más o menos 400 mililitros, es decir, que pueda dividirlo como en 130 cada 20 minutos, parecido a lo que habíamos hablado previamente, y hacer una reposición posterior de 120 mililitros de agua en este momento. Con respecto a la nutrición, también tenemos como les decía, un timing específico de cada periodo. Los macronutrientes tienen acciones específicas y, por ejemplo,
preentrenamiento, casi 3 horas antes, si yo tengo ese suficiente periodo para hacer una buena digestión, ahí sí puedo hacer una comida grande, un desayuno completo que incluya carbohidratos, proteínas y grasas. Sin embargo, si yo tengo una competencia muy temprano, lo que puedo hacer es 1 a 2 horas antes incluir un snack o una bebida con carbohidratos y proteína, por ejemplo, un smoothie de frutas y alguna bebida láctea o sustituto de lácteo, y tener ese adecuado soporte y reserva para la parte del glucógeno. Durante siempre se van a favorecer snacks que sean de absorción rápida, por ejemplo, los jugos de fruta, la fruta fresca o deshidratada, algunos cereales con leche o un smoothie como veíamos previamente, pero la hidratación aquí necesita también electrolitos, por eso está la bebida deportiva como una de las herramientas de combustible durante el entrenamiento, o algunas barritas de granola. Esta comida en periodo preentrenamiento y durante no puede ser alta en fibra porque se demora bastante en su absorción. Entonces, en este momento, si buscamos carbohidratos que sean de absorción rápida, y por eso están las frutas y los jugos de fruta, que ya vemos que no se deben restringir en los niños deportistas porque hacen parte de su integral desarrollo y aportan vitaminas también. Pero obviamente es en el contexto de un niño sano deportista. A nivel post-entrenamiento, ya terminé mi partido. Ahora sí busco pues un desayuno completo. Buscamos en este periodo un énfasis en el aporte de proteínas y carbohidratos para hacer una adecuada recuperación muscular. Por ejemplo, waffles de huevo con queso o con quinoa, y ahí tenemos un soporte tanto de proteínas como de carbohidratos. Le ponemos una fruta para toda la parte de las vitaminas y la fibra, y una fuente de grasa que nos ayude a hacer un balance energético en este periodo. Es clave resaltar la parte del sueño en los niños. Los niños deben dormir 10 horas si están en una edad de 5 a 12 años. Y es porque ahí hay una liberación muy importante y un pico en la tercera etapa del sueño de la hormona de crecimiento. Si no hay este pico, obviamente no voy a alcanzar muchas de las cosas que estoy buscando a nivel de desarrollo de masa muscular, de crecimiento óseo y pues de todos los procesos de reparación después de hacer ejercicio y entrenamiento. Ya a partir de los 13 años se considera de 8 a 9 horas como lo mínimo que deben dormir los niños. Hay algunos alimentos que sí pueden mejorar la calidad del sueño, y son todos aquellos que tengan este aminoácido alto, que es el triptófano. Por ejemplo, las nueces, por ejemplo, los lácteos, las leguminosas, los huevos y la carne, que pueden ser altos en este aminoácido y promueven el inicio de las fases del sueño. Básicamente, durante esta charla la idea es que se lleven unos mensajes, y es que hay lesiones frecuentes, pero que pueden ser prevenidas con múltiples estrategias. El trabajo de la fuerza, hacer una adecuada exposición no solamente en un deporte, sino en varios deportes, trabajar diferentes capacidades como el equilibrio, la fuerza del core, las asimetrías, tratar de corregirlas, y es por eso que los atletas deberían ser valorados antes en un periodo de precompetencia por un equipo integral que pueda identificar estos factores de riesgo. Deben tener un adecuado descanso, una dieta balanceada basada en requerimientos para la salud y de ahí el rendimiento, tener una adecuada hidratación, un equipo apropiado para la disciplina que estén jugando, para la edad que tengan, y debemos estar atentos ustedes como proveedores y primeros respondientes en el campo, en la casa, a los signos de alarma que hablábamos de algunas de las condiciones importantes como la conmoción. Dentro de nuestro departamento les ofrecemos todos los servicios de enfoque integral a nivel de salud y rendimiento, con la valoración a través de ortopedia infantil, medicina del deporte, y ahí podemos identificar factores de riesgo y hacer unas mejoras en la parte de salud y de rendimiento. Muchas gracias por la atención.